La filosofía de Christos Yannaras se sitúa en la intersección entre pensamiento filosófico, teología y crítica cultural. Su obra representa un esfuerzo por repensar la identidad del ser humano actual, especialmente en el contexto de la modernidad occidental, a la luz de la tradición griega y ortodoxa. Uno de los puntos fundamentales de su pensamiento es la distinción entre individuo y persona. Para Yannaras, el individuo, tal como lo entiende la modernidad, es una entidad autónoma, cerrada en sí misma, definida por sus derechos y su autosuficiencia. En cambio, la persona es un ser relacional, existe en y a través de sus vínculos con los demás. Esta idea, inspirada en la teología cristiana oriental, subraya que la verdadera libertad no consiste en la independencia absoluta desde su planteamiento, sino en la capacidad de amar y de entrar en relación. Además de esto, y desde esta perspectiva, hay que decir también que Yannaras critica profundamente ciertos aspectos de la cultura occidental moderna, a la que acusa de haber reducido la verdad a algo simplemente racional o utilitario. Influido en parte por Martin Heidegger, sostiene que la verdad no es sólo un concepto que se comprende intelectualmente, sino que también es una experiencia que se vive. La verdad, por tanto, no se posee, se participa en ella. Otro aspecto fundamental de su pensamiento es su reflexión sobre la identidad cultural griega. Yannaras considera que Grecia ha sufrido una forma de alienación al intentar imitar modelos occidentales, perdiendo así elementos esenciales de su propia tradición. En este sentido, propone una recuperación crítica de la herencia helénica y ortodoxa no como un regreso nostálgico al pasado, sino como una forma de ofrecer alternativas a las crisis del presente. Asimismo, su filosofía pone énfasis en el lenguaje, la estética y la vida comunitaria como dimensiones fundamentales de la existencia humana. La experiencia de lo bello, la participación en la comunidad y también el uso significativo del lenguaje son para Yannaras caminos hacia una vida más plena y también más auténtica. En conjunto, su pensamiento puede entenderse como una crítica al individualismo moderno y también una propuesta de reconstrucción de la vida humana sobre bases relacionales. La libertad, en este marco, deja de ser una simple capacidad de elección para convertirse en una forma de existencia, pero de existencia compartida. En síntesis, la filosofía de Christos Yannaras invita a reconsiderar